la oportunidad que el Señor me concede de estar en esta tarde abriendo las Escrituras y siendo mutuamente edificados, porque cuando se ponen mensajes para edificación, exhortación y consolación. Y quiero invitarles a que abramos las Escrituras en el libro de Jonás, este profeta y este libro de cuatro capítulos, una historia que cae abruptamente allí en el capítulo 4, una historia breve. Esto transcurre, el ministerio de Jonás transcurre alrededor del año 862 antes de Cristo y suele, según los comentaristas, se cruza con el profeta Eliseo. Y el tema principal de este libro es la salvación es de Jehová. Jonás, su nombre en el hebreo es Yoná, que significa paloma. Paloma. Y veremos brevemente, tomando algunas partes del libro. Allí en el capítulo 1, Jonás es una paloma renuente. En el capítulo 2 es la paloma cautiva. En el capítulo 3 la paloma es enviada. En el capítulo 4 la paloma está apesadumbrada. El capítulo 1 va con el 3. En el capítulo 1 Jonás está acompañado. En el 3 también con los habitantes de Nínive. En el capítulo 2 está solitario en el vientre. Y en el capítulo 4 está solitario en el monte, porque está esperando la destrucción de los ninivitas. Algunos han expuesto que este libro de Jonás no habla de una profecía, sino más bien de un profeta, de un profeta. Un profeta que quedó en el olvido de los escribas hebreos, pues allí en el capítulo 7, verso 50, cuando allí Nicodemo se levanta delante de los gobernantes y dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Y él dice, y alguno le dice: ¿tú también has creído? Ve que si de Galilea se ha levantado profeta. Bueno, Jonás es de Gat Efer, tierra de Zabulón, de Galilea. Y Jonás era Galileo, Jonás era Galileo, pero estaba en el olvido del pueblo de Israel. Ahora vamos a leer el primer capítulo para ir desarrollando el tema. Y quisiera que esta palabra, como es un espejo, nos pudiéramos ver tal vez en algunas actitudes de Jonás, porque estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y dice así la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces
Le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones. Luego se nos va dando el tiempo para ir concluyendo, tomando el contexto general de lo que nos habla el libro. Y como mencionaba al principio, esta es más bien la vida de un profeta, la vida de un profeta. Nos dice la escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Era bien claro el mensaje que le estaba dando el Señor, porque ha subido su maldad delante de mí. En Génesis 15, verso 16, Génesis capítulo 15, verso 16, nos dice: cuando está hablándole el Señor a Abraham de que iban a ser cautivos en tierra ajena, iban a ser esclavos y serían oprimidos 400 años, más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Podemos discernir lo que nos dice la palabra del Señor. Y cuando miramos a nuestro alrededor y vemos que el carácter de los hombres en los postreros días, como dice, habrá hombres amadores de sí mismos, aborrecedores de Dios, dice allí Timoteo. Estamos viendo este escenario a diario. Cada vez que se enciende el televisor hay muerte, hay asaltos, hay violencia. Los hombres son violentos como nunca se ha visto, como nunca se ha visto. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que la maldad sube delante de Dios. La maldad sube delante de Dios. Vivimos tiempos difíciles. Lo vemos allí, lo vemos allí. En Génesis 13:13 dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera. En el capítulo 6 del libro de Génesis leemos que el hombre, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, nos dice la Escritura, por la maldad, acerca de la maldad en el capítulo 6. Creo que dice cuando el Señor dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y a través de todas las edades, a través de todos los siglos, en las dispensaciones, vemos que la maldad, Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dice
allí en Nahum capítulo 1, verso 7, que Jehová es bueno, Jehová es bueno. Pero cuando él mira la tierra y ve la maldad. Allí en el capítulo 6 de Génesis, él se arrepintió de haber hecho al hombre. Ha subido su maldad delante de mí. Ahora, hay un propósito que el Señor tiene con los ninivitas. Los ninivitas eran hombres perversos. Cuando llegaban a tomar un territorio, cuando llegaban a ocupar un pueblo, una nación, a las mujeres les rompían el vientre con sus espadas, los hijos eran golpeados contra las peñas, eran tremendamente crueles, tremendamente crueles. La maldad de Nínive había subido delante de la presencia del Señor. Nínive, la capital de Asiria, fue fundada por Nimrod. Allí en el capítulo 10, verso 11, aparece por primera vez Nínive. Ahora, cuando viene la orden, viene el mensaje para Jonás, no vemos como otros hombres de Dios, como, como Moisés, por ejemplo, cuando el Señor le envía en el capítulo 3, verso 12 del Éxodo, el Señor le dice en el verso 10 vamos a leer, le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vamos a ver el contraste de un siervo de Dios con otro. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aunque hubo renuencia en Moisés, fue renuente al principio y el Señor le dice, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Hay cierta renuencia, notamos cierta renuencia en Moisés, pero no hay una renuncia a, a la comisión que le está dando el Señor. No así con Jonás, que Jonás se levantó, dice la escritura, no hubo diálogo. Aquí no hay un diálogo. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. No hay una definición clara de dónde quedaba Tarsis, pero algo sí, que está en el lugar, está en la dirección opuesta a la cual el Señor le había enviado. Se levantó no para obedecer, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Ahora, como profeta de Dios, como hombre de Dios, conocía el carácter de Dios, conocía al Dios omnipresente, conocía al Dios omnipotente. Si subiera a los cielos, dice el Salmo 139, he allí tú estás. Si descendiera a lo más profundo, he aquí, allí tú estás. Si me levantare a las alas del alba, podemos leer allí en el Salmo 139, podemos leer algunos pasajes, el Salmo 139, donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Cuando leemos esto, que se levanta para huir de la presencia de Jehová. Era un profeta, conocía perfectamente la omnipresencia de Dios. Más bien, podríamos entender que él quería huir donde no se rindiera culto a Dios, donde estuviera lo más lejos, donde se nombrara a Dios. Porque huir de la presencia de Jehová, ¿quién podría hacerlo? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hicieres mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí.
¿Quién podría esconderse de Dios? Pero este profeta renuente se levanta para huir, desciende a Jope y halla una nave que partía para Tarsis. Ahora, cuando alguien quiere moverse a algún lugar, dice, bueno, el Señor me está proveyendo los recursos, me está proveyendo, me está proveyendo el barco, me está proveyendo el barco, tengo el ánimo para ir y me voy. Él nos dice la escritura aquí que pagando su pasaje, ¿sabe? El dinero no era nada. El costo de ese pasaje fue lo más caro que Jonás pudo haber pagado en su vida. Y tal vez si alguien en algún momento ha pensado alejarse de Dios, créame que será el pasaje más caro que pagará. El sufrimiento, estar lejos de Dios, estar lejos de Dios. Como el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Cuando algunos comenzaron a irse del lado del Señor, y el Señor dice, ¿queréis iros también vosotros? Y Pedro siempre adelante dice, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Si por un momento Jonás se hubiera detenido a pensar que era dar coces contra el aguijón, que era, que era el desobedecer a Dios, no le iba a llevar a ninguna parte. El Señor no tiene un plan B. El Señor tiene su propósito. Y lo tiene con usted, hermano, y conmigo también. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el salmista. Y lo ha de cumplir en este profeta renuente. Y dice, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y va con hombres que no temen a Dios. Va con hombres que tienen otra religión, totalmente, totalmente diferente a la fe de Jonás. Pero aquí el pero va a marcar una diferencia. Jehová hizo levantar un gran viento. Jehová hizo levantar un gran viento. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Sabe? Allá en Roatán, el año pasado, íbamos a predicar con un hermano a las asambleas de las islas de la bahía y ese día pasamos con tormenta en un barco grande. Son 2 horas de navegación más o menos y pasamos con tormenta. Las personas gritaban. Según uno se sienta y va como, igual que en un bus, los asientos del barco y las personas encargadas nos pasaron a cada uno una bolsa. Ya ustedes entenderán para qué, pero la gente gritaba despavorida. Una señora, me voy a morir, me voy a morir. Y la verdad que era impresionante ver cómo el barco subía y se iba de punta. Eso no es nada para cuando iba Jonás, que se pensó que se partiría la nave. Pensó que se partiría la nave, los marinos. Y los marinos tuvieron miedo. Hombres hombres de mar tuvieron miedo. Creo que fue una tempestad como nunca la han vivido ellos. Y dice, cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, alivianando, aligerando la carga para que el barco pudiera levantarse un poco y no se llenara de agua. Y dice, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Algunos comentaristas exponen
de que el deseo de Jonás era morirse. Y lo vemos a través de todo el libro. El deseo de Jonás era morirse. Cuando vemos que se baja el patrón de la nave, el capitán, y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. La importancia de interceder. Si bien estos hombres eran hombres, tenían fe, pero una fe mal direccionada. Y como Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta, es que aún en estas circunstancias el Señor va a obrar en salvación para estos hombres. Y le dijeron cada uno a su compañero, echemos suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora comienzan las preguntas. ¿Qué oficio tienes? Él respondería, soy profeta. ¿De dónde vienes? De Galilea. ¿Cuál es tu tierra? Israel. ¿De qué pueblo eres? Soy hebreo. Y, y luego responde, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, creyeron, creyeron en esas circunstancias. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Aquí me trae a la memoria cuando Naamán le dice, declara allí, ahora conozco que no hay Dios sino en Israel. Los marineros han creído al Dios de Israel, a Jehová, y luego la solución, tomadme y echadme en el mar, y el mar aquietará, se os aquietará. Ahora, ellos claman a Jehová. Mire, hay una señal de conversión, hay evidencias de la conversión de estos marinos. Clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Están reconociendo la soberanía de Dios. Están orando a Dios. Ya no están clamando cada uno a su Dios, sino que están orando al Dios de Israel. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Proverbio nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tuvieron gran temor, pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, a mí me ha surgido la inquietud, porque leyendo algunos comentarios, yo sé que algunos hermanos allí tal vez los tendrán, los libros azules de lo que la Biblia enseña. En el comentario de Lucas nos dice allí que Jonás es la señal cuando el Señor allí en Lucas 11:29, Lucas 11:29, dice, apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y Mateo capítulo 12, verso 40,
Dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como estuvo Jonás. Ahora, Jonás, como mencionaba, es un hombre, es la historia del profeta, la historia del profeta. Jonás es tipo de la persona del Señor Jesucristo. Su estadía en el vientre del gran pez sería una señal para los ninivitas. Así lo dice Lucas. Fue señal a los ninivitas. Pero también es señal para el pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel le tuvo olvidado, como estuvo Jonás. Ahora surge la idea, la inquietud, ¿cómo estuvo el Señor en el corazón de la tierra? ¿Cómo estuvo Jonás? Perdón. Como estuvo Jonás, estaría el Señor en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor Jesucristo murió y Jonás estuvo en el vientre del pez, en el vientre del pez. Ahora, cuando él ora, vemos que esta paloma renuente queda cautiva en el capítulo 2. Sería una paloma cautiva. Y oró Jonás a Jehová su Dios en el vientre del pez. Y este, esta oración que hace, cuando lo que leímos allí, si estuviera en el seno del Seol, allí, allí tú estás. Así que la presencia del Señor también estaría en el vientre del gran pez. Él se levantó para huir de la presencia de Jehová, pero llegó al vientre del gran pez, donde también estaría la presencia del Señor a través de la oración. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Allí en el vientre del pez, Dios oyó a Jonás. Quizás tú estés sumido en alguna dificultad, querido hermano, o la persona que vaya a oír este mensaje, allí donde estés, el Señor oirá tu clamor. Los marineros clamaron y el Señor les oyó. El Señor les oyó. Desde el seno del Seol clamé. Mire, es como oír una oración del Señor en la figura, en la figura. El Señor, el Señor estuvo en el corazón de la tierra. Jonás estuvo en el vientre del pez. Pero Jonás dice que desde el seno del Seol clamó y oyó la voz. Lo echó en lo profundo de los mares, lo rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Creo que hay un salmo que dice exactamente estas mismas palabras. Un salmo, un salmo mesiánico. Dice, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Cómo se vio Jonás? Jonás vio su muerte, vio su sepultura, pero luego vería su resurrección. En la figura, en la figura, dice allí, mas tú sacaste mi vida, en el verso 6, de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Estuvo en la sepultura, en sentido figurado, como el Señor lo estaría literalmente, literalmente, pagando el precio de nuestro rescate. Cuando leemos allí en Gálatas capítulo 4, verso 4,
Habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Pero el hijo no fue renuente. El hijo no fue renuente. Él vino y entregó su vida. Pues él dijo, el hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. No es lo que dijo Jonás. Se alejó para huir de la presencia de Jehová. Y luego dice, mas yo con alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, cuando vemos aquí, en el capítulo 3, la paloma es enviada. La paloma es enviada. Tenemos a un Dios que da oportunidades, a un Dios que es tardo para la ira, que es grande en misericordia y que Jonás tendría una segunda oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Quizás tú has sido renuente al llamado del Señor. Quizás no has querido obedecer a la palabra del Señor. Más bien has querido vivir en tu voluntad. Si hay alguien en esta hora que está lejos de la presencia del Señor, lejos de Dios, lejos de sus atrios. Mire, David dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Lejos del Señor, ¿qué podríamos hacer? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en Él hay palabras de vida eterna. Y viene por segunda vez la palabra a Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás, fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Una ciudad donde Jonás predica 3 días de camino. Va predicando, avanzando allí, de aquí a 40 días. Pasan los 3 días y nos dice la escritura de que Jonás se levanta y se va a un monte, Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Si hay algo que podemos aquí destacar es la fe o el arrepentimiento de personas que estaban lejos de Dios. Ahora vamos al Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo. En el capítulo 12, verso 39. Dice, cuando en el 38 le dicen al Señor, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive, mire, Jonás fue señal a los ninivitas. Así lo dice el Evangelio de Lucas. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ahora, ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Y qué es lo que sucede con los israelitas en el tiempo del Señor?
no quieren venir a mí, dice el Señor, para que tengan vida. No se arrepintieron. Esos hombres crueles, esos hombres que eran perversos, se arrepintieron y condenarán a la generación de que en el tiempo del Señor recibió el mensaje. Ahora, dice, he aquí más que Jonás en este lugar. El Señor podría haberse comparado con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel o con alguno de los grandes profetas, pero el Señor se pone en paralelo con el que estaba olvidado, con aquel que no era tomado en cuenta. Mire, a lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo que no es, para deshacer lo que es. Jonás estaba en el olvido de la historia, pero el Señor lo trae para compararse él con Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar, más que Jonás. Y luego dice, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Mire, hay tres comparaciones que el Señor hace sobre sí mismo en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. En el capítulo 12, verso 6, cuando está hablando acerca de la ley y del templo de los sacerdotes, os digo que uno mayor que el templo está aquí en el verso 6, mayor que el templo, mayor que Jonás, mayor que Salomón. Y el Señor, cuando leemos allí en Hebreos, vamos a encontrar que el Señor es superior a los profetas, que es superior a los ángeles, que es superior a Aarón, que es superior a Moisés, que es superior a Abraham, que hizo un sacrificio superior. Pero aquí le vemos en este Evangelio de Mateo, cuando se trae a la memoria al profeta Jonás y se trae a la memoria a la reina del sur, y se habla acerca del templo, vemos que el Señor está recordándonos acerca de un hombre renuente, de un hombre que no quiso oír. Todos los profetas, absolutamente todos los profetas, dice Jehová ha dicho, o Jehová dice así. Moisés, Moisés tuvo al principio, al parecer, una conversación siendo renuente, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jeremías dijo, he aquí soy un niño. Y podríamos poner nosotros excusas cuando tenemos que ir, pero el Señor va a usar a los suyos, va a usar a los suyos. Cuando vemos que a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo que no es para deshacer lo que es. Ahora Jonás, como conocía el carácter de Dios y conocía también a los ninivitas, él dice, yo sabía que tú ibas a actuar de esta manera en el capítulo 4, cuando Dios prepara la calabacera y después prepara el gusano y después preparó el recio viento solano. Todo lo que vemos en el libro de Jonás, vemos la soberanía de Dios. Vemos a un hombre como que no quiere, que no quiere la salvación de esos inconversos, tal vez de esos impíos, pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan y procedamos al arrepentimiento, arrepentirnos. Cuando, cuando el Señor le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo.
hasta la muerte. Vemos solamente en el libro de parte de Jonás deseos de morir. Hay un comentarista, el hermano Burt, que pone de que en Jonás había una depresión. Había una depresión. ¿Recuerdan ustedes qué le pasó a Aitofel cuando no siguieron su consejo? Él fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó porque no quisieron seguir su consejo, no quisieron obedecer el consejo de Aitofel. Allí en la vida de David, en el reino de David, cuando Saúl lo perseguía. Ahora, cuando vemos que tenemos a un Dios que no tan solo le interesa el juicio, porque nosotros decimos, bueno, que todos estos que andan matando gente van a irse a la condenación, pero ojalá pudieran salvarse, ojalá, ojalá pudieran salvarse, que pudieran recibir el mensaje, porque a Dios no le interesa solo el juicio, sino también la salvación. Y cuando leemos lo que dice allí en Génesis 18:25, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, no ha de hacer lo que es justo. Él es es un Dios misericordioso, tardo para la ira. Cuando él se enojó y le dice en el capítulo 4, verso 10 de Jonás, dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿No tendré yo piedad de Nínive? ¿No tendrá piedad él de personas que, aunque hay padres que son crueles, que andan haciendo malos negocios, pero también hay pequeños, hay hijos, hay mujeres, hay inocentes? El deber de la iglesia, el deber de la iglesia es ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Los tiempos son malos, es cierto, pero nuestro deber es ir con el mensaje, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tal vez alguien sea indolente, pero también hay algo que dice el Señor: maldito el que hace indolentemente la obra de Jehová. Debemos ponerle el corazón a la obra. Debemos amar a los perdidos, buscar, buscar, así como el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así como el Señor un día vino y nos encontró y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Debemos andar, como nos dice la Escritura, como Él anduvo. Viendo aquí que el Señor es mucho más que el templo, es mucho más que el sacerdocio, es mucho más que Jonás en el ministerio profético, es mucho más que Salomón, es mucho más que Salomón, con toda la sabiduría. Y aquí vemos que el Señor es más que los reyes, es más que los profetas y es más que los sacerdotes. A Él servimos. Que el Señor nos ayude para ser obedientes a la voz del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad. Amén. ¿Oramos? Oremos, hermano. Padre, te damos gracias en esta noche
por la oportunidad que hemos tenido de abrir tu santo libro. Padre, tu palabra nos dice que tú instas a tiempo, fuera de tiempo y antes de tiempo. Padre, rogamos que tú nos des la oportunidad para hablar a otros acerca de esta salvación tan grande. Que no seamos renuentes, nuestro Dios. Que tú de todas maneras, nuestro Padre, usarás a personas para hablar a otros. Padre, que tengamos el privilegio de ser usados por ti. Agradecemos tu presencia, nuestro Dios, rogamos tu bendición en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Cantemos, hermano, el 117. El 117 dice, tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. 117. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, sin demorar, del mal que tú me libras, me puedes solo tú salvar, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy en aflicción, es nuestro amor y bendición, buscando vida, os perdón, bendito Cristo, vengo a ti. Como soy, donante amor, me venceré con tu amor, servirte quiero, mi Señor, bendito Cristo, vengo a ti. Muchas gracias, hermano Patricio, que el Señor le bendiga grandemente. Gracias a ustedes por la invitación, que el Señor les bendiga y en la próxima oportunidad estaremos presenciales. Ya, hermano, que el Señor le bendiga grandemente. Saludos. Saludos, Saludos a que tengan Margarita también, que está conectada. Gracias, hermano. Buenas noches. buenas hermano. noches. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.